Hola, pues muy buenas tardes a todos los que asistís a este cuarto webinar precongresual del Congreso CINCOMA. Hoy nos acompaña el profesor Luis Miguel Romero, Luismi, para los colegas, los amigos. Luismi, que te voy a llamar así, es profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Es doctor en comunicación por las universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz. Es editor asociado de la revista Comunicar, revista que pertenece a la JCR, y de la revista Análisis, y es también miembro del Consejo Científico de otras varias revistas de comunicación. En el día de hoy, Luismi nos va a hablar sobre el título que lleva su ponencia es Comprendiendo la revisión científica, claves para obtener buenos resultados. Sin más, por mi parte, le doy las gracias en nombre del Congreso porque nos haya querido acompañar en este último webinar precongresual. Y sin más, pues le doy la palabra recordándoos a todos los presentes que tras la intervención, que va a durar en torno a la media hora, 40 minutos, si al final alguien puede realizar algún tipo de pregunta, todos tenéis activados la cámara y el micrófono, e igualmente si alguien le va surgiendo alguna pregunta, la puede ir poniendo en el chat y las leemos al final para que nos dé respuesta el ponente del día de hoy. Pues sin más, Luismi, te doy la palabra, tienes la palabra. Adelante y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Hay una persona que está levantando la mano a un principio, el 1, 2, 3. No sé si lo veis. Adelante. La persona que pone 1, 2, 3. Es que levantó la mano varias veces. Creo que tendrá algún problema Sí, o no sé. yo creo que igual puede ser algún tipo de error, o sea que nada, no Vale, te preocupes, perfecto. adelante. De todas formas, si esa persona quiere intervenir, luego lo podrá hacer. Y no Perfecto. obstante, si alguien pide la conexión o se cae, como nos ha dado permiso, lo estamos grabando este webinar y será subido también al canal de YouTube del Congreso. ¿Vale? O sea Vale, perfecto. que cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Un año más aquí compartiendo con los amigos del CINCOMA, un congreso que, bueno, que a pesar de ser un congreso nuevo en el ecosistema, creo que ha calado muy bien en la comunidad iberoamericana y que poco a poco hemos ido ganando, y digo hemos porque me incluyo dentro del equipo que forma parte del congreso. Hemos ido ganando más adeptos y más reconocimiento tanto nacional como internacional. En este caso, tal como adelantó Javi, voy a conversar un poco sobre la revisión científica, ¿no? La revisión científica suele ser uno de los puntos más álgidos dentro de la gestión editorial, pero además uno de los puntos más temidos por los autores y sobre todo por los autores nobles, ¿no? Por aquellos autores que en una primera instancia empiezan a buscar para publicar y empiezan a recibir constantemente rechazos o revisiones que son tan grandes que al final afectan hasta la propia investigación, ¿no? Los propios resultados de la investigación. Al principio voy a hablar un poco sobre lo que es la revisión científica para después empezar a entender los modelos de revisión y cuáles serían esos trucos, aquellas claves para poder adecuarse a las revisiones científicas y salir por lo menos con vida dentro de lo que es el procedimiento de la revisión. Por favor, si alguien ve de los organizadores que me quedo, que no se escucha o lo que sea, me avisan, ¿ok? Entonces, tranquilo, de momento todo bien. Muchas gracias, Javi. En primer lugar, una revista científica es el reflejo de su equipo. Y en esto quiero decir, hay revistas que la NECA o la ACU o la VAP o lo que sea, no las toman en consideración. Hay revistas de Dialnet que están en Latindex nada más, etcétera, que son muy buenas revistas, pero que no tienen el valor agregado de estar indexados en una de las indexaciones que las agencias de acreditación de España dicen que son las acreditaciones que valen, ¿no? Esto estamos hablando de JCR y Scopus. Recordemos, cuando hablamos de revistas JCR y Scopus no estamos hablando de que una revista es buena o que una revista es mala. Hay revistas malas en Scopus y en JCR, hay revistas muy buenas en Scopus y en JCR, hay revistas malas
que no están indexadas y hay revistas muy buenas que no están indexadas. La indexación depende realmente de unos factores formales, pero también depende de un número de citas que se encuentren dentro de esas bases de datos internacionales. Por lo cual, realmente lo que dice si una revista es buena o una revista es mala es el trabajo entre esa comunidad editorial que vemos allí, el trabajo que le ponen los editores, el trabajo que ponen los lectores, el trabajo que ponen los revisores y el trabajo que ponen los autores como ese epicentro del conocimiento, como esas personas que le donan a las revistas, le prestan a las revistas los derechos de explotación, de publicación, de distribución de esos artículos que son los que lo hacen. Pero realmente los revisores tienen un trabajo fundamental en ese organigrama, que es precisamente filtrar aquellas investigaciones que carezcan de ciertas formalidades o de ciertas evidencias que nos permitan reconocer que detrás de eso hay una investigación seria, bien hecha, metodológicamente consistente, ¿no? Entonces, el revisor vendría siendo una especie de gatekeeper, como dicen los norteamericanos, o de porteros de la ciencia. Y es ahí donde está el fundamento de su trabajo. Por otra parte, los editores, su trabajo es primero, tratar de buscar tener buenos autores, tratar de buscar tener buenos revisores y de alguna manera empezar a consolidar una comunidad académica entre toda esta comunidad, ¿no? El trabajo del editor es un trabajo muy difícil, es un trabajo contracorriente, es un trabajo muy mal agradecido porque al final, cuando tú tienes una revista científica, son más los artículos que se rechazan que los artículos que se aceptan. Y yo no sé por qué, pero los artículos que quedan rechazados, bien sea porque no pasan un proceso formal de revisión inicial editorial o bien porque no pasan un proceso de revisión por pares, al final los editores terminan siendo como los enemigos de toda la sociedad, no importa que también estén haciendo su trabajo o con qué tanto respeto se hayan tratado a esos autores, ¿no? Entonces es un trabajo bastante mal agradecido. Yo siempre lo trato de vincular con el trabajo de gestión dentro de la universidad. El trabajo de gestión en la universidad son pocas las personas que se atreven a hacer gestión en la universidad y los pocos que se atreven o que se lanzan a la gestión, pues al final son maltratados por sus propios compañeros, bien de frente o bien por la espalda, ¿no? Porque, bueno, porque no me dan esta facilidad o porque no me permiten hacer tal cosa, pero al final es eso, ¿no? Cualquier decisión que tomes va a ganarte adeptos y va a ganarte personas que van a estar en contra. Entonces, un poco la revista va a ser el reflejo de ese conjunto de personas, de esa comunidad editorial. Tal como venía diciendo, ese revisor es el intermediario entre el trabajo que llega y el editor, es el intermediario entre el trabajo que llega y el lector, es el intermediario entre algo que es un proyecto de publicación y al final una publicación o un artículo publicado, ¿no? El trabajo de revisor es muy importante. De hecho, creo que es el trabajo más capital que hay en una revista, porque incluso es el que puede garantizar que un artículo publicado no sea un fake. Dentro de la ciencia hay mucho fake. ¿Okay? Yo creo que Nature en los últimos 10 años ha retractado por lo menos 250 artículos. The Lancet también son revistas de primerísimo nivel que han estado, bueno, en las primeras posiciones durante toda la vida, ¿no? De alguna manera los revisores tratan de buscar que haya una consistencia en la investigación. Pero sí es verdad que en ese proceso de revisión entran además unos factores que no necesariamente son objetivos, ya lo vamos a revisar, pero al final lo que quiero que nos quedemos es que una revista con un mal pool de revisores va a ser necesariamente, es como lo que decía Alfred Hitchcock, ¿no? De un mal guión nunca saldrá una buena película, de un buen guión puede salir una buena película. Justamente cuando en una revista tú tienes pocos revisores y que no son investigadores en activo, pues probablemente te salga una revista académica muy vistosa, muy divertida, pero realmente no es una revista científica. Realmente lo que hace que sea una revista científica es un proceso objetivo de revisión con unos revisores que sean reconocidos en sus áreas de conocimiento. Y por eso es que es importante también
entender que las revistas misceláneas, aquellas revistas científicas que quieren ser misceláneas de todas las ciencias sociales, fallan justamente en este punto. ¿Por qué? Porque tienes revisores que son sociólogos y dentro de la sociología especialistas en inmigración, especialistas en género, especialistas en urbanismo, especialistas en cualquier cantidad, en criminología, y de repente te llega un artículo de comunicación, pero como eres una revista genérica, eres una revista miscelánea, mandas a revisar un artículo de comunicación con expertos de urbanismo o con expertos de psicología clínica, cuando realmente no comparten ese ámbito del conocimiento. Por eso se dice que las revistas generalistas, las revistas misceláneas, son revistas que pueden estar fallando en ese proceso de intermediación. Por supuesto, no todas, no hay que generalizar, pero muy probablemente sea una revista que vaya a fallar en esas líneas. Por supuesto, ahí viene uno de los grandísimos problemas, que es que los revisores no son máquinas, los revisores son personas. Y al hablar de personas, estamos hablando de una cantidad impresionante de prejuicios, estereotipos, megalomanías, egos, ideologías, posiciones epistemológicas, paradigmas, estilos, que lamentándolo mucho, porque es un proceso humano, muchas veces es el decisor, es el factor que toma la decisión a la hora de interpretar un artículo, ¿no? No está escrito con el estilo que a mí me gusta. Bien sabemos que el estilo de redactar un artículo es el IMRDC, introducción, método, resultado, discusión y conclusiones, pero de repente no tomas la posición epistemológica que yo prefiero, o de repente me están haciendo un análisis y yo soy más funcionalista y yo me voy más hacia la teoría de la recepción, me voy a Katz y Lasarfe, la teoría de los dos pasos para interpretar algo, y de repente hay alguien que se va a una persona que prefiere darle una explicación a lo mejor marxista o de la teoría crítica a ese artículo y va a leer el artículo en función de eso, ¿no? Estas son cosas que no se pueden evitar y son cosas que pasan tanto en las JCR y Scopus como revistas internacionales como revistas españolas. Lo único que con las revistas iberoamericanas, ni siquiera voy a hablar con las españolas, con las revistas iberoamericanas, pasa algo muy interesante, que es que las áreas de conocimiento son muy pequeñas. Es decir, yo sé lo que estudia Jesús Segarra, por ejemplo, que él trabaja el tema de moda, consumo, marketing digital, etcétera, y Tatiana, o publicidad interactiva, más o menos. Y ya sé que ese grupo es la gente de Alicante. Aunque el artículo me venga sin nombre y apellido, ya yo me intuyo por quién viene, porque a pesar de que el área de la comunicación, estoy hablando del área de comunicación y por favor me disculpan quienes no son del área de la comunicación que están presentes, pero el área, por poner el ejemplo del área de comunicación, es muy pequeña en Iberoamérica. Entonces ya más o menos, si sabes que estás hablando de un tema de transparencia en los portales de los ayuntamientos en la Iberoamérica, sabes quiénes están detrás de ese grupo, ¿no? O de competencias mediáticas, sabes quiénes están detrás de esos grupos, a pesar de que el artículo te venga a ciegas, que no puedas ver quién es el que lo ha redactado, pues te intuyes si es una cosa de análisis sentimiento predictivo, sabes que hay muchas posibilidades que venga de la Universidad de Salamanca, o si lo hacen algo sobre desinformación, bulo, fake news, sabes que puede venir de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla, ¿no? Entonces, un poco ahí entra también la parte subjetiva del revisor, que no la podemos acallar, no podemos olvidarnos que detrás de todo proceso de revisión hay unos procesos subjetivos que lamentablemente forman parte también de esa experiencia. Por supuesto, no todo es malo. Ese proceso subjetivo también significa que una revisión desde otra perspectiva, desde otra latitud, desde otra línea de posición ideológica, epistemológica, también me puede enriquecer el artículo, ¿ok? Más allá de pensar que nos quieren destruir el artículo porque no tienen la misma posición ideológica, epistemológica, etcétera, significa también que podamos ver el cristal desde otra óptica. No sé si lo que está sonando es, creo que es el chat que está... Ah, vale. Ok. Sí, no te preocupes, Luis, si hubiera algo en el chat, te aviso yo, o sea que no te preocupes por eso. Vale, perfecto, Javi, muchas gracias. Ya. En cuarto lugar, hay algo que sí sucede en la revista,
no estoy hablando por experiencia de ninguna de las revistas en las que estoy, pero sí sucede porque lo sé, y es que hay revisores macarras, hay revisores que tú sabes que van al cuello, ¿ok? Por supuesto, cuando tú asignas como editor de una revista, tú asignas o buscas asignar un revisor, tienes que intentar de que ese revisor sea especialista sobre ese subtema. Y por eso es que es importante además que los revisores y que la revista sea centrada en un tema particular, incluso hablar de una revista de comunicación a nivel genérico resulta un poco difícil porque, por ejemplo, la comunicación tiene un área de la parte audiovisual. Dentro de la parte audiovisual está cine, está televisión, está radio, está podcast, ¿ok? Que cada uno de esas subáreas tiene expertos distintos, ¿no? Después tienes el área de periodismo y dentro del periodismo hay, bueno, N cantidad, historia de los medios, estructura de los medios y de la información. Tienes fake news, desinformación, medios digitales, etcétera, ¿no? Después tienes la comunicación estratégica, relaciones públicas. Después tienes teoría de los medios, tienes digitalización. O sea, tienes tantas áreas de conocimiento que no todo el mundo es experto. No todo el mundo es experto en todas las áreas de comunicación, en el ámbito de la comunicación, y quienes están acá creo que lo saben. Por lo cual, en una revista que tú tengas, de, por ejemplo, el profesional de la información o comunicar o análisis o la que sea, tienes que tener revisores para cada una de las áreas temáticas que cubra la revista e incluso de aquellos monográficos que pueda tener la revista. Una de las formas, una de las razones por las cuales decidir un monográfico o no, también es en forma de la comunidad de revisores que tu revista tenga, ¿no? Si tu revista tiene la capacidad de mandar artículos a revisar de la misma temática. Pero es verdad que hay revistas que cuando llega un artículo que el editor sospecha que no está bien, puede mandarlo a un editor macarra. Esto no es una asignación con ética. Por lo menos en las revistas donde yo trabajo no lo he evidenciado. Si no lo dijera, pero no lo he evidenciado. ¿Okay? Pero sí es verdad que hay revistas donde mandan el artículo a un revisor directamente para que el revisor lo rechace. ¿Okay? Cuando esto sucede, no hay nada que hacer. O sea, cuando esto sucede, básicamente la revista te está diciendo que no quiere tu artículo, que no le interesa tu artículo. Las revistas americanas e inglesas a veces te responden directamente que la revista no es del área de interés, a pesar de que el estudio puede estar muy bien, que el artículo no es del interés de la revista y que se reciben muchos artículos. Ya está, se la dan las manos y te quitan. Yo creo que tampoco una revista tiene la necesidad, o sea, tiene la posibilidad de decir o de dar ese tipo de respuesta, de que el artículo no me interesa, siempre y cuando el artículo esté en la línea temática de la revista. Un editor no tiene por qué decir eso. Sin embargo, y esto lo voy a decir con toda la responsabilidad, hay ciertos países, sobre todo en Latinoamérica, que han decidido, a lo loco, hacer como una opción para que los estudiantes de grado egresen, se gradúen, publicar un artículo científico. ¿Qué sucede? Voy a hablar de dos casos particulares, caso Ecuador y caso Perú. ¿Qué sucede? Que te llegan a la revista artículos que están muy mal redactados, con metodologías que son inentendibles, con la sección de material y métodos que prácticamente es ilegible, con unos resultados ausentes totalmente de discusión, y que cuando te pones a indagar mucho, porque claro, te pones a buscar quién es esa persona que está mandando el artículo, te aparece que es un estudiante de grado, acompañado de su profesor, de su tutor, que en los mejores casos tendrá un máster, que no es investigador. Entonces dice, ¿qué hacemos, no? O sea, esto lo mandamos realmente a revisión. Y esto es un gran dilema que hay en las revistas científicas. ¿Qué haces con esos artículos de esos jóvenes que están enviando un artículo cuando no tienen formación metodológica, cuando realmente no han hecho una investigación? Recordemos que un artículo es el reporte de una investigación. Entonces, con esto quiero decir, esta situación pasa en las revistas, hay editores, hay revisores macarras que van a cuello, que van a destrozar cualquier artículo que les manden, pero ¿qué hacemos? Y esto quiero que lo dejamos para la discusión. ¿Qué hacemos con los artículos
que el propio equipo editorial sabe que está mal, que no es incluso puede venir de un estudiante de grado, ¿okay? Que puede tener toda la mejor preparación del mundo, pero a lo mejor en esa etapa formativa, a lo mejor el estudiante no tiene las competencias y las capacidades para poder desarrollar de forma independiente una investigación. No digo que no las tenga, pero es bastante improbable. Otro asunto que suele suceder en la revisión científica es el famoso conflicto de revisores, ¿no? El revisor 2, el revisor 3, ese revisor 1 que nos dice que nuestro artículo es maravilloso, que es magnífico, ese revisor 1 que se llama revisor 1 porque revisó de primero, no se tardó ni una semana, nos hace comentarios positivos, constructivos, nos recomienda hacer cosas y de repente llega ese famoso revisor 2 y dice, esto no es publicable. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa con ese conflicto de que un artículo es magnífico y el otro opina que está mal? Bueno, que la revista debe tener declarado, además, esto está obligado, entidades como Redalic en Iberoamérica, pero también Scopus y Clarivate Analytics, te obligan a tener un mecanismo declarado como revista para resolver este tipo de diferencias. Puede pasar que te lleguen los dos informes, ¿ok? Que te dice publicable con modificaciones menores y no publicable. En este caso, uno siempre tiene que preguntarle al editor que qué haces, ¿no? Porque el que te dice no publicable generalmente tampoco te hace muchas consideraciones para arreglar el artículo, sino básicamente lo que te dice es que la investigación no le gustó. Palabras más, palabras menos, o no le pareció buena. Entonces, generalmente lo que hacen los editores, cuando los editores están pendientes de sus revistas, lo que hacen en este caso es buscar un tercer revisor para que dirima la controversia y ese tercer revisor, nuestro destino está en manos de ese tercer revisor, ¿no? Cuando nos llegan las revisiones del artículo, sabemos que tenemos cuatro posibles decisiones, ¿no? La primera, que es una entelequia. Hay pocas personas que lo han visto en su vida, eso es como un billete de 500 euros, existe, pero a lo mejor no lo ha visto casi nadie. La primera, que es publicable, sin modificaciones, ¿no? Esa opción de publicable sin modificaciones, yo hasta los momentos he publicado 86 artículos y en ninguno ha sido publicable sin modificaciones. Siempre llega alguna opción de mejora, ¿no? Las otras tres restantes es el famoso no publicable, como decisión editorial, y después está el publicable con modificaciones menores y el publicable con modificaciones mayores, ¿ok? Por supuesto, cuando el artículo llega con publicable con modificaciones menores o publicable con modificaciones mayores, viene acompañado usualmente con un informe que bien puede venir embebido, puede venir incluido dentro del correo electrónico, bien nos los pueden enviar aparte. Incluso hay revisores que se toman la tarea de descargarse el Word o el PDF y hacer comentarios en el propio archivo, que me parece magnífico. Pero también hay revistas, como en el caso de Comunicar o el caso de Análisis, donde hay una plataforma de revisión, donde en cada uno de los apartados, yo creo que los que estemos acá, que hemos participado en revisión de artículos, pues nos acordaremos que hay ciertos espacios, formularios para llenar y hacer nuestras opiniones sobre los artículos, ¿no? En sentido general, estos espacios nos obligan como revisores a hacer sugerencias para la mejora del manuscrito, siempre desde el punto de vista de la crítica constructiva, de la ayuda, ¿ok? Entendiendo que quien está mandando el artículo está esperando recibir una opción de mejora, ¿ok? Por supuesto, no es en todos los casos. Hay personas que, lamentándolo mucho, su papel de revisor es bastante mejorable, pero la mayoría de los revisores, yo creo que la mayoría de los revisores, por lo menos en nuestras áreas de ciencias sociales, son personas que tienden hacia recomendar mejoras, ¿no? En segundo lugar, para evitar ese revisor destructivo que venga con más que insultos, ¿no? Aunque estén disfrazados con cualquier tipo de palabra. Los editores tienen un trabajo importante que es leer siempre los informes de revisión y asegurarse que
cumple, por lo menos con el mínimo de respeto con los autores. Recordemos que todos los autores, sin importar si es estudiante de grado, de posgrado, doctorado, catedráticos con un H de 50, todos merecen exactamente el mismo respeto. Por lo cual, las respuestas tienen que estar redactadas siempre de una manera formal, pero también muy respetuosa, ¿no? Esto también, además, el editor debe saber, grosso modo, en tema general, del ámbito de investigación en el cual está en su revista. ¿Okay? Por eso es que no hay matemáticos o no debería haber matemáticos en una revista de comunicación. E incluso yo me atrevería a decir que en revistas de psicología el editor sea psicólogo, o investigador en el área de la psicología, y en revistas de comunicación que sean de comunicación. Investigadores en activo porque son capaces de leer una revisión y entender lo que se está pidiendo. Cuando un editor no es investigador en activo, se siente. Se nota porque es incapaz el editor de saber incluso lo que se está diciendo. Y hablo en activo, ¿por qué? Porque la comunicación, como casi todas las ciencias sociales, van avanzando un paso aceleradísimo con esto del ecosistema digital, con el COVID, con los nuevos medios, etcétera, y se hace necesario entender ciertos métodos, ciertas actitudes y capacidades que no existían hace 20 años, ¿no? Cuando te hacen un estudio de análisis de sentimientos predictivos, tienes que saber entender hasta dónde es informática, hasta dónde es comunicación, y eso lo hace justamente el estar en activo, en congresos, en reuniones científicas, conversando con tus colegas, ¿no? Por supuesto, por parte de los revisores, así como por parte de los revisores, las revisiones tienen que hacerse con humildad. Por parte de los editores debe revisarse, auditarse los tonos y los comentarios de esas revisiones, pero por parte de los autores, las revisiones deben tomarse con humildad, entendiendo que a pesar de que los investigadores solemos tener un ego bastante elevado, en esa revisión te está dando una persona su tiempo y su conocimiento para mejorar tu trabajo. Y por eso, en el 99% de los casos, nadie cobra. Tú como autor quieres publicar, y quieres publicar por 1000 razones. Pero el revisor, básicamente la revisión no le sirve para nada. O sea, hacer la revisión, más allá de que es un mérito complementario de ANECA para la titularidad y la cátedra, etcétera, el revisor no está pagado. Es un trabajo que está haciendo porque quiere colaborar con la revista y porque se siente que también es parte de su obligación como autor. Entonces, el autor debe tomarse con humildad, entender que ese revisor está dando parte de su tiempo y parte de su conocimiento. ¿Okay? Cuando la revisión está bien hecha, las revistas te piden además que hagas las revisiones, esos cambios en el archivo, con control de cambios o con una letra de otro color para poder verificar después que hiciste los cambios, pero también te piden un informe que puede ser una tabla o que puede ser un archivo de Word, respondiendo a cada una de las inquietudes de los revisores, diciéndole, mira, con respecto a esto, se incluyó en la página tal, párrafo tal, tales cosas. Con respecto a esto, tienes razón, con respecto a esto, no hicimos cambios, ¿ok? Porque también es válido no hacer cambios donde tú consideres que no debe hacerse. Y también existe el revisor que pide que se incluyan citas a sus artículos, aunque no tenga nada que ver con el tema. Eso hay por montones. Seguramente cada uno de nosotros conocemos a alguien que siempre está diciéndole a los autores a través de los informes de revisor, cita tal artículo, y tú dices, bueno, pero es que estoy haciendo un artículo sobre medios digitales de Latinoamérica, me está mandando a citar un artículo sobre MOOCs, por ejemplo, ¿no? Esto no hay que hacerlo, o sea, no, si es verdad que la vía fácil es, incluyo el artículo sobre los MOOC y lo mando a la revista y después, si le llega al revisor otra vez, ya me lo va a aprobar porque está su cita allí. Pero si es verdad que le va a quitar calidad a tu artículo, la vía fácil es la primera, pero la otra es la que yo hago, la que yo suelo hacer, es no incorporé en el informe, pongo no incorporé la cita debido a que sobre MOOCs, no sé si el revisor se ha equivocado. Y eso además se lo comento al editor para que tenga vigilancia sobre ese revisor. ¿Okay? Porque hay personas que inflan su índice H en función de estarse autorrecomendando citas en todas las revisiones que hace. También es cierto, y aquí voy a romper una lanza, en que si tú, por ejemplo,
si tú eres autor de historia de la comunicación y eres una persona especialista en historia de la comunicación y publicas mucho sobre historia de la comunicación, lo más normal también es que tú recomiendes citar artículos tuyos sobre historia de la comunicación porque te los conoces, porque los redactaste. Pongo este ejemplo, ¿no? Para no decir que el revisor no debería recomendar que lo citen. Claro que sí, pero siempre y cuando tenga mucha relación y enriquezca el proceso de ese artículo, enriquezca ese artículo. ¿Okay? Es un tema de ética. Ya terminando esa parte, este primer apartado un poco teórico, hay fundamentalmente 5 tipos de revisión, aunque generalmente conocemos más el primero. ¿Por qué? Porque es el que impera en la mayoría de las ciencias sociales y el que impera en el 90% de los casos de las revistas de comunicación, que es el doble ciego. Es decir, el autor no sabe quiénes son los revisores y los revisores tampoco conocen el nombre de los autores. Por eso se insiste tanto en que no haya ninguna referencia ni a grupos de investigación, ni a acknowledgement de proyectos de investigación, ni tampoco los nombres de los autores. Incluso hay revistas que piden que los autores preparen para ciego las referencias y las citas, pero a mí me parece eso que es un poco un juego de la gallinita ciega, porque si sabes el tema en el cual trabaja casi todo el mundo, porque este mundillo es muy pequeño, si sabes el tema y además de eso le estás diciendo que se pongan en ciego, quién es, ¿no? También te piden algunas revistas que elimines la información del Word, lo de información de los autores, porque también es una forma de saberlo muy fácil, ¿no? Que es entrar en Word, buscar información y ver quién lo redactó. En mi caso, por ejemplo, yo siempre, todos los Word que tengo, los firmo como, bueno, no les voy a decir cómo los firmo para que sepan, pero no es con mi nombre, ¿no? Sino que es una palabra que no tiene absolutamente nada y no me pueden vincular con eso. Entonces, puedes poner revisión a ciegas o tal en el nombre del autor del Word, así no tengo que borrar nada nunca de los Word y nunca tiene mi nombre. Es un truco, ¿ok? Esto se hace cuando tú instalas el Word y pones el nombre de la persona y el nombre de la organización. El segundo tipo, que no es tan común en revistas de nuestra área, es el simple ciego, donde los revisores sí conocen quiénes son los autores, pero los autores no conocen a los revisores. Esto está sucediendo mucho en las revistas de MDPI, de la editorial MDPI suiza, donde tú mandas el artículo, incluso con el encabezado, con los nombres de los autores, la universidad, todo, absolutamente todo. Los revisores, al ser internacionales, la mayoría, pues la idea justamente es que sepan de dónde vienes, cuál es el contexto, etc. Es otro tipo de revisión, no es ni mejor ni peor, simplemente es otro tipo de revisión. El tercero, este sí no es común en nuestra área, es más común en filosofía, es más común en historia, es la revisión abierta. Los autores conocen quiénes son los revisores y los revisores conocen la identidad también de los autores, o sea, se reconocen mutuamente. Y además se hace porque ese tipo de revisión abierta, más que una revisión, es un debate. ¿Okay? En el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la historia, yo tuve la suerte de publicar un artículo en una revista de filosofía. Me sorprendió muchísimo el hecho de que la revisión se hiciera por comentarios al pie de página, o sea, por comentarios marginales en el Word. Entonces, te mandaba la revisión con nombres y apellidos de los revisores y unos comentarios al margen. Tú tenías que responderle en el comentario al margen y se hacía un debate hasta el final, como llegar a un punto final, que tardó unos 6 meses en llegar a ese punto final, eso sí les voy a decir. Y al final, cuando terminamos eso, pues se incluían aquellos párrafos donde ganaba la dialéctica de uno u de otro, ¿no? Bueno, otro tipo de revisión es la discusión preprint. Esta también la está imponiendo, o sea, la está poniendo en práctica MDPI. De manera opcional, los autores pueden colgar el preprint, generar una discusión y después de que se dé un tiempo de embargo de esa discusión, se aprueba o no según los editores. Es una forma de colgar el artículo en un espacio en abierto para que todo el mundo tenga acceso y puedan dejar comentarios en el artículo. Esto también, ResearchGate quería hacer una revista miscelánea, gigantesca, con este tipo de proceso, pero no funcionó muy bien.
pero un poco también existe este tipo de discusión, este tipo de revisión, que es por discusión de preprint. Y por último, el método cascada. El método cascada es básicamente para áreas como la física, como la astrología, etcétera. Astronomía, perdón, astronomía, y lo que hacen es dividir en ciertas partes. Hay partes de un artículo que pueden ser de matemáticas, de modelos matemáticos, y lo mandan a un matemático. Hay otra parte que es más de física y lo mandan a unos físicos cuánticos, otro que es de física teórica y lo mandan a físicos teóricos, y como que dividen el artículo en partes, y los revisores están divididos por área temática. Esto también sucede en algunas revistas donde hay revisores metodológicos para ciertas metodologías donde no sean tan comunes, y se manda ese apartado del artículo para que un revisor metodológico lo revise. ¿Okay? Tampoco es una revisión muy común en nuestra área. Como todos lo sabemos, la tardanza es un aspecto para mí es muy negativo, pero hay muchos gurús de la bibliometría, de la documentación en este país, que para ellos la tardanza es igual a ciencia. Es decir, para que sea ciencia, el proceso de publicación debe tardarse, y debe tardarse mucho. ¿Okay? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la tardanza lo que genera es que los datos queden antiguos, disminuya el impacto del artículo porque los datos quedan antiguos, porque las referencias quedan antiguas. Yo tengo artículos, seguramente ahora cuando empecemos a conversar nos vamos a encontrar con muchos casos, pero yo tengo un artículo que ha tardado 2 años en revisión, 2 años, en una revista JCRQ1 que se llama Journalism. ¿Okay? Yo ese artículo lo mandé en 2014 y no, mentira, lo mandé en 2015 y se publicó en 2017, a finales de 2017, más de 2 años. Entonces, parte importante de esta tardanza, lo digo como parte del equipo editorial, por ejemplo, en comunicar, si es verdad que el proceso de revisión va muy rápido y máximo en 90 días tienes algún tipo de respuesta, pero en otras revistas ese proceso de tardanza básicamente es porque hay una falta de compromiso de muchos revisores, ¿no? Sobre todo cuando vas a publicar el número de julio, por ejemplo, y mandas revisión en mayo, en junio a los revisores, y sabemos que mayo, junio es una etapa muy compleja, exámenes finales, ya estamos terminando el cuatrimestre, los exámenes de la extraordinaria, los TFG, los depósitos, etcétera, las demás cosas que tenemos que hacer los profesores, y coincide con un timing terrible para esos revisores, ¿no? En España, no estamos hablando del resto del mundo. Entonces, por eso, este factor de tardanza para mí es fatal en una revista, precisamente porque pierdes la actualidad de los datos, pero además haces que los autores, cuando tú tardas mucho en el proceso de revisión y después rechazas el artículo, hace que los autores puedan perder su trabajo. Tú no sabes como editor cuánto le ha costado ese trabajo. Tú no sabes como editor si esa persona está esperando publicar ese artículo para acreditarse, o para tener un sexenio, o para lo que sea. Entonces, claro, si te tardas mucho, al final estás yendo en contra de la comunidad, o sea, estás yendo en contra de tus autores, que al final también son tus lectores. ¿Okay? Entonces, es importante, yo creo que el hecho de reconocer al revisor, por ejemplo, comunicar, pero también ahora lo está haciendo la revista latina de comunicación social, están tomando ciertas medidas de tratar de darle a los revisores premio, algún tipo de diploma, reconocimiento, ¿no? A la excelencia científica por ser revisor, por ser buen revisor, por revisar varios artículos, o porque tus revisiones son muy específicas, muy detalladas. Y ese tipo de reconocimientos motiva no solamente al quien lo recibe, sino también a los demás revisores a ser buenos revisores y hacerlo a tiempo, ¿no? En el caso de MDPI, que está muy vilipendiada, calumniada en el último semestre sobre todo, MDPI tiene una fórmula que es dar vouchers de descuento. Al final, cuando tú revisas 5, 6, 7 artículos, pues un artículo te sale gratis y mira, ahorrarte 1.800 francos suizos al final resulta, ¿no? Y al final también esa opción que empezó a funcionar hace unos 3, 4 años, que es Publons, como uno de los subproductos de la Web of Science, de Clarivate Analytics, creo que también funciona porque de alguna manera tenemos los reconocimientos guardados allí, ¿no? De las revisiones, y para las acreditaciones es
mérito complementario, sumamente secundario, pero está allí, ¿no? Entonces, al final, como decimos, si sumamos méritos y méritos y méritos secundarios, al final es probable que nos den la acreditación. Ahora sí entramos, ya creo que estamos en la recta final de los últimos 10 minutos de esta pequeño conversatorio, y digo conversatorio porque ahora vamos a conversar, no porque quiero conversar yo solo. Es la parte de cómo responder a una revisión, ¿ok? Por supuesto, ya habíamos explicado que habían 4 escenarios publicables sin modificaciones, que era una utopía, ¿no? Como la de Tomás Moro. La no publicable, que básicamente lo que te dicen es, mira, esto no va para el baile, esto no va a ningún lado, recházalo, editor. Y en ese caso, usualmente no nos recomiendan modificaciones, sino cuando nos dicen no publicable, más bien lo que están es justificando con sus comentarios rechazar el artículo. Entonces, no va tanto a la crítica constructiva, sino a decir, no se evidencia esto, no se evidencia esto, no se evidencia esto. Entonces, pero en el caso de las modificaciones menores, que eso ya es razón para sentirse alegre, o modificaciones mayores, cuando necesitamos responder a esa revisión. Las 4 partes de esa respuesta a la revisión, nosotros vamos a tener informes de revisión y vamos a tener el artículo y vamos a tener muy probablemente que responderle a los revisores. ¿Okay? No todas las revistas te piden que le respondas a los revisores porque hay revistas donde quien se arroga la revisión de las revisiones, o sea, que hayas incluido lo que dice el revisor, es el editor. Pero hay otras revistas que sí mandan otra vez a los revisores las revisiones realizadas para que ellos confirmen si esto se ha hecho o no. ¿Okay? Entonces, yo más o menos lo que hago yo es estructurar en 4 partes esa respuesta, ¿no? En primer lugar, por cada revisor que aparece, yo le hago un documento de Word aparte. ¿Okay? Podemos hacerlo en el mismo documento. Yo lo hago en documentos aparte porque después puedo caer en que el revisor C no haya leído lo que me dijo el revisor A y después que yo haya hecho un cambio que me pidió el revisor A, el revisor C me diga no estoy de acuerdo con el cambio del revisor A y nos volvimos locos porque ahora empezamos a discutir revisor C con revisor A y tú estás en el medio. Entonces yo divido en distintos archivos cuántos archivos, cuántos revisores sean. Y lo primero que hago es agradecer, ¿no? En primer lugar, first of all, los autores del presente artículo, te agradecemos por haberte tomado el tiempo en leernos, en hacer propuestas de mejora, que sin duda algunas de ellas han servido para mejorar cuantitativa y cualitativamente la calidad de este manuscrito. ¿Okay? Y después vamos a realizar cambios en el artículo, los hacemos con control de cambio, los hacemos con otro tipo de letra, tomando en consideración las opiniones, ¿ok?, de revisor. Van a haber opiniones donde no vamos a estar de acuerdo y donde tenemos que informarle sobre este punto. No lo vimos tan necesario porque tenemos esto, esto y esto y esto. ¿Okay? Hay que justificar. Cuando no hacemos los cambios, hay que justificarle. Cuando hacemos los cambios, simplemente hay que notificarle en esa carta, se hizo el cambio teniendo en cuenta que usted nos dijo tal cosa, se hizo el cambio de esto en el párrafo tal de la página tal. ¿Vale? Va a ser una carta al final de una sola página, o 2 máximo, ¿ok? Y esa respuesta detallada, con todos los cambios que hemos puesto, incluso si logramos, porque de repente se nos prendió la bombilla y vimos que él nos sugirió un cambio, lo hicimos y haciéndolo en el camino encontramos otro artículo, incluso revisando los cambios que usted propuso, encontramos este artículo que también incluimos, los resultados, etcétera, ¿no? O de repente también usted nos puso que graficáramos tal tabla, lo cual hicimos, pero además al final en las conclusiones hicimos una infografía. De manera que el revisor también sienta que su trabajo de lectura y su trabajo de recomendación no cayó en balde o no lo están haciendo simplemente por salir del paso, sino que se lo están tomando en serio, ¿no? Eso yo lo hago como una carta, pero previamente lo preparo como un borrador con el comentario del revisor y los cambios que hice como una tabla, ¿no? Comentarios del revisor, cambios, comentarios del revisor, cambios, comentarios del revisor, cambios. Obviamente, como habíamos dicho anteriormente, si por casualidad decidimos que no vamos a hacer algunos cambios propuestos, tenemos que informarle al revisor por qué no estamos de acuerdo en hacer ese tipo de cambios, ¿ok? Preparar la réplica con esos argumentos, ¿ok? Porque de repente
lo notificamos y el revisor sigue diciéndole al editor que no está de acuerdo. Entonces tenemos que preparar la réplica para el editor para decirle, oye, mira, nosotros vimos esto, tal, o sea que hay que preparar la respuesta y la réplica, la contrarrespuesta, ¿ok? Ya informamos al editor que hay unos cambios que no se han seguido, bien porque son citas que no tienen nada que ver con el artículo, o bien porque no es el modelo que queríamos hacer. Esto pasa mucho. Hay gente que te pone cambios menores y te dice, yo hubiera utilizado una regresión longitudinal. Claro, mi objetivo es demostrar que existe tal cosa, que lo hice con una encuesta. Y me dicen, tienes que hacer una regresión, a lo mejor hubieras hecho 3 encuestas, pero ya no las hice, es que mi artículo no tiene nada que ver con lo que me estás pidiendo, porque no es el objetivo. Entonces, ese tipo de cambios que te piden, que son básicamente cambia el método, cambia los resultados y cambia todo, no son factibles. Entonces hay que informarle al editor, oye, a pesar de que tengo unos cambios menores, me están obligando a hacer un estudio longitudinal que no es el objetivo de mi estudio. Esto es así también. Por último, ya para terminar y ahora sí conversar, que creo que es la mejor parte de este webinar, me estoy autocitando porque a mí me gusta autocitarme ahí en la diapositiva y digo, lo peor que puede ocurrir no siempre es que nos rechacen, pero que venga con un informe de mejora. Esto no siempre ocurre, ¿ok? Hay revistas donde te rechazan y te dicen que no está en línea con la temática de la revista. Ojalá que eso lo hagan en menos de 15 días, en menos de 30 días, porque al final puedes mandar el artículo y casi que no sufres, ¿no? Por la pérdida de los datos. Pero hay otras revistas, y hay revistas americanas, inglesas, alemanas, holandesas, que son Sage, Taylor & Francis, JCRQ. Esta es, su artículo no es de nuestro interés y tenemos muchos artículos. El tener muchos artículos no te da derecho a rechazarme el artículo que está en la línea de la temática de la revista. Otra cosa que tú me digas que la temática de la revista, que el artículo no tiene nada que ver con la temática, o que se aleja mucho del enfoque prioritario, o que se aleja mucho de las metodologías propias de la cuestión. Ya eso es otra cosa, pero cuando te rechazan porque tenemos muchos artículos, ya es otra cosa. ¿Okay? Y con eso termino dándole agradecimiento a Syncoma por el espacio. Adelante. Pues muchas gracias, Luismi, por tu charla, por tu interesante charla. Yo tengo alguna pregunta, pero antes de lanzar yo la pregunta, pues bueno, quiero dar primero paso a la gente de la sala, por si hay alguien que quiera preguntar algo. Bueno, todo el mundo tiene posibilidad de activar micro y cámara o de preguntar por chat. Por aquí te da las gracias Rubén Peiró. De nada, Rubén, y a todos los que me saludaron. A ver si alguien se anima a participar por aquí. Bueno, en lo que alguien se anima, yo te lanzo una de las 2 preguntas así que me han ido surgiendo. Una, ya se lo comentábamos también hace 15 días a otra ponente que estuvo. Es bueno, lo que tú has mencionado, las revistas MDPI y demás. Es esos, tú como, por ejemplo, cómo ves esos códigos descuento que hacen este tipo de revistas. Bueno, son revistas a las que tú les evalúas un artículo y te dan un descuento, ¿no? Y si en algún momento tú publicas en una de esas revistas MDPI, pues te aplican ese descuento, ¿no? ¿Cómo te parece como una forma de incentivo a los autores en este caso? A los revisores, mejor dicho. A mí me parece magnífico. Y de hecho, cuando a mí me mandaron a hacer la primera revisión en MDPI hace como, será 3 años, algo así. Y claro, yo lo recibí, vi que el tema me gustaba, o sea, que era interesante, le di a aceptar la revisión, la hago. Y claro, me sorprendió cuando abrí y vi el nombre de los autores y vi todo, ¿no? Yo, ¿pero qué es esto? Y al final eran unos chinos, y hice la revisión y al final me llegó un correo diciendo que tenía 150 francos suizos. Yo me emocioné mucho porque pensé que me lo iban a depositar en mi cuenta. Después me di cuenta que no, que caí yo como inocente. Y era un descuento, un vale de descuento para la revista, ¿no? Para cualquiera de sus revistas para publicar. También lo tiene Taylor & Francis con los libros. O sea, te dan un vale de descuento para cualquier libro que quieras comprar de Taylor & Francis.
¿vale? O sea que me parece, son formas, aunque no las vayas a utilizar, son formas de decir, oye, tu trabajo vale, ¿ok? Nos hemos acostumbrado al modelo gratuito, al modelo de los revisores se le dan las gracias en un correo y ya que lo reenvíen a reviews@publons.com, ¿no? Pero yo creo que el revisor hay que meterlo, por lo menos hay que darle un certificado de agradecimiento a los buenos revisores, a los que son continuos, porque claro, revisar una sola vez te doy la carta y listo, ¿no? Pero cuando es un revisor que revisa varias veces, que es un revisor comprometido, que es un revisor bueno, que hace buenos comentarios, que es detallista, que hace buenos informes, yo creo que eso hay que agradecerlo. ¿Qué mejor manera tiene una persona de tener un reconocimiento y así sea innecesario un certificadito? Estamos en el mundo de la titulitis, por lo menos darle un diploma, ¿no? Gracias, Luismi. Hacen una pregunta por aquí también en el chat. Dicen que en varias ocasiones se han puesto en contacto conmigo editoriales para publicar algún artículo mío que han visto en algún congreso. La cuestión es que para su supuesta publicación solicitan un pago previo. Esto no me ha dado ninguna confianza en cuanto a su transparencia y fiabilidad, por lo que no he decidido aún. Esa es la pregunta que hacen. Bueno, yo imagino que es también por completar se refiere a tipos editoriales EAE, creo que se llama, ¿no? Alguna de estas. Bueno, hay muchas editoriales, no voy a decir su nombre porque después me cae una denuncia grandísima, pero hay una editorial que se llama, hay una editorial de libros, que cualquier cosa que tú publiques te van a contactar y te van a decir, hola, somos de la editorial tal española, ¿no? Tiene un nombre ahí complejo, que además lo peor es que ni siquiera es española, y este es el caso de los libros. Ahorita voy con las revistas. Y te dicen, no, vimos un artículo tuyo, que el artículo podrá tener 5.000 palabras, y queremos que lo conviertas en libro, y te lo vamos a publicar. Y tú dices, ya, ¿cómo convierto un artículo de 5.000 palabras en un libro? Fuera de eso, también están las famosas editoriales predadoras, que están incluidas en el bill list, o bien son editoriales que incluso hay muchas incluidas en Scopus, hay muchas incluidas en JCR, que cobran por publicar, cobran un pastón, ¿ok? El problema de esas revistas, si es verdad que esas revistas, tú mandas el artículo, te dicen está aprobado, pague y listo, y se publica en 15 días, ¿no? El problema que tienen esas revistas es que esas revistas no tienen un proceso de revisión y la gente lo sabe. O sea, cuando yo veo, Lorena, tu currículo y veo tal revista, yo me sé cuáles revistas de comunicación son predadoras. Ya yo en tu currículo automáticamente ya yo rayo eso y digo, esta persona está publicando en revistas predadoras, revistas fáciles de publicar, ¿no? Pero además eso lo sé yo, eso lo sabe Javier, eso lo sabe mucha gente que tiene experiencia en la investigación, tú sabes qué es lo que... Y además cuando te metes en la revista te das cuenta, porque incluso tienen hasta apariencia de predadoras porque lo primero que te aparece es el precio del artículo, ¿no? Son negocios. Una cosa es cobrar por publicar, que es en este caso las revistas que te mandan un correo. Yo le digo a mis alumnos que la mejor forma de saber qué revista es predadora es la que te invita a publicar. Las revistas que te mandan un correo y te llaman a publicar, ya sospecha. Y más cuando en ese correo viene el famoso APC. Sospecha. ¿Ok? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Hay países que no tienen ese tipo de resguardo, que no tienen agencias de acreditación, y hay gente que publica en esa revista y por eso les va tan bien a esa revista. También económicamente, ¿no? Ya académicamente es otra cosa. Gracias. De nada. Te da las gracias también, Lorena. ¿Alguna pregunta más por ahí que alguien quisiera hacer? Te hago yo mientras alguien se anima también. Cuando has hablado antes de la autoría y demás, de los artículos y demás, yo te pongo el caso, imagínate que tienes que dirigir un programa de doctorado y yo he visto doctorados en los que obligan a que el autor doctorando publique con su tutor, otros que lo dejan a criterio de. En tu caso, si tú tuvieras, por ejemplo, que dirigir un programa de doctorado, ¿obligarías a los alumnos, a los alumnos doctorandos a que publicaran, a que tuvieran que firmar con su tutor? ¿O lo dejarías a criterio de, o lo impedirías, de hecho? No, yo, a ver, y voy a escupir para arriba porque yo tengo doctorando. O sea, yo lo primero que hago al doctorando es decirle, mira, tú estás en un proceso de formación y mi papel dentro de ese proceso de formación es responderte preguntas y revisarte el contenido. ¿Qué pasa? En el doctorado,
el que más sabe, y eso pasa en el doctorado, menos en el máster y muchísimo menos en el grado, pero en el doctorado, generalmente el que más sabe sobre el tema de la tesis no es el director. Porque los directores no podemos saber de todo. Ni tampoco en España hay una cultura de que los directores no se metan en tesis que no tienes conocimientos previos. Eres director en comunicación, por ejemplo, Javi, que tú eres especialista en periodismo deportivo, te llega una tesis doctoral de comunicación corporativa, alguien que conoces, que más o menos sabes de dónde viene, y bueno, le dices, bueno, yo te puedo ayudar con el tema metodológico, con el tema formal, con el tema tal, y búscate otro tutor que sepa más o menos del tema. Por esta razón, yo creo que el director no debe, ni los programas de doctorado deben obligar a publicar con nadie. O sea, ya otra cosa es que el alumno considere que por una deferencia contigo, porque tú le estás revisando su trabajo, publicar contigo. Pero eso se le deja al alumno. Yo no creo que obligar a nadie sea la fórmula. Si es verdad, y esto yo siempre se lo digo a los alumnos, que en el momento que yo pongo el ojo en un artículo, ya voy a firmarlo. O sea, si tú vas a mandar un artículo sin mi nombre, yo no lo leo. Así estés en el programa de doctorado. Pero si está mi trabajo en ese artículo, así, eso sí, nunca firmó de primero. Entonces, de hecho, en Brasil hay algo muy interesante, que en Brasil los directores de tesis, o sea, y en Brasil y en México, cuando tú estás empezando en la carrera doctoral, tú tienes que firmar de primero todo, porque se supone que tú eres el que lo hiciste, el artículo. Pero ya cuando tú llevas tesis doctorales, que ya vas a un nivel mayor, superior, lo que más vale es firmar de último, no de primero. Entonces todo el mundo quiere firmar de último cuando dirige tesis. Y creo que es un papel importante porque es un papel de apalancamiento, no es un papel ya el tutor empujando. Pero nunca, yo más bien, a mí me gusta es que mis doctorandos trabajen con otros doctorandos y con otras personas, siempre. ¿Por qué? Porque desde que están empezando empiezan a construir redes con colaboradores, etcétera, y sobre todo de su propio tema, que creo que además eso es lo que enriquece el conocimiento. No publica conmigo, una vez que salga ya publica con quien tú quieras. No lo considero ético. Gracias, Luis. ¿Alguna cuestión más que alguien quiera comentar? Ya os recuerdo, podéis abrir micrófono, cámara si queréis. Pregunten sobre MDPI. O sea, bueno, ¿qué piensas de esas revistas MDPI? Ya que has dicho que te preguntemos sobre ello. En algunos casos, bueno, ANECA, por ejemplo, ya viene a decir, ¿no?, que un volumen excesivo en una misma editorial o una revista que pertenezca a la misma editorial, que en ocasiones va a mirarlo más con lupa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿qué piensas de MDPI, de las revistas, del proceso en general? Desde 2019, desde que aprobaron los criterios, los que están vigentes de titulares y catedráticos, que son los que yo estoy pendiente porque los del PEP no estoy muy atento todavía. Bueno, todavía no, ya dejé de estar atento de ellos, pero en los criterios de titular y catedrático ya estaba incluida la coletilla de que en el 2019, que todavía no estaba el tema de MDPI tan álgido, de que las publicaciones reiteradas en una misma revista o editorial no iban a ser tomadas en consideración. Por lo cual, esa decisión de la NECA no está motivada 100% por el MDPI, o sea, ya en 2019 estaba advertida, ¿no? El problema de MDPI es que hay ciertos gurús de la comunicación científica que hacen mucho ruido, que tienen Twitter, etcétera, y que toman la palabra de lo que no dice ANECA. Y el otro problema que hay es el secretismo y la falta de transparencia que hay en las comisiones. Yo creo que eso lo sabemos de sobra, ¿no? O sea, el tema de que las comisiones a veces toman unos criterios de evaluación que no están escritos, deciden en función de esos criterios de evaluación, se lavan las manos y ya después tú vete a los tribunales si quieres, pero aquí no te vas a acreditar. Entonces, se une aquí el hambre con las ganas de comer. Unos tíos que hacen mucho ruido en Twitter, que no tienen ningún tipo de legitimidad para hablar o para decidir en forma de comisiones, y unas comisiones que son faltas de transparencia y de claridad, ¿no? Cuando se unen estos dos, hacemos una explosión sideral, ¿no? Pero ese fallo es de ANECA, o sea, ese fallo de transparencia es de ANECA, de no mandar a decir, o sea, de no decir claramente quiénes
a quienes se les ha quitado la acreditación porque tengan repetido MDPI o porque tengan repetido Frontiers o porque tengan artículos en revistas de una misma editorial. Claro, recordemos que una misma editorial es Taylor & Francis, que puede tener 10.000 revistas, o Sage, que tiene también otras 4.000, o IEEE. Entonces, ¿qué quedaría de los pobres ingenieros si les quitamos la editorial IEEE? ¿O es que las revistas, los editoriales repetidas solamente valen para el área de las ciencias sociales? Porque los ingenieros, que yo sepa, publican casi todo en IEEE. Entonces, ahí es donde viene el problema de la NECA, que hay unos criterios por un lado, hay otros criterios. El problema que tiene MDPI es que ha publicado a muchos españoles. Y parece ser que está tocando muchas narices a cierta gente de nivel, por no llamarlo con su nombre y su apellido, y se molestan en que se esté publicando y que haya gente que pueda acreditarse titular y catedrático con artículos publicados en esta revista. Yo te digo, yo he sido director de monográfico en 2 revistas en MDPI, y el proceso ha sido muy transparente, tanto así que aquellos autores que hayan publicado conmigo no me aparecen en el sistema, aquellos autores de la misma universidad donde estoy yo o algunos otros coordinadores tampoco te aparecen, y cuando la revista decide que el artículo no se publica y no hay forma de hacer el cambio porque ya los revisores decidieron, ¿no? Incluso yo a veces he recomendado a algunos revisores para ayudarlos, ¿no? Porque me dicen, oye, quiero acreditarme y necesito revisión, mándame algo de revisión y tal de alguna revista que tenga. Y les mando revisiones y la revista no los toma en consideración porque quiere tener gente que no sea española revisando españoles, gente que no sea china revisando la chino, un poco para jugar en esto. Y otra cosa es este tipo de que la publicación es muy rápida. Entonces tú lo mandas y en menos de un mes el artículo está publicado. Y esto le duele muchísimo a la gente que apuesta por la slow science, es decir, esa revista que se tardan un año en revisar. Vale, creo que lo hemos perdido al final, me parece. No te escucho, Javi. ¿Escuchas ahora? ¿Nos escuchas ahora, Luismi? Sí, te escucho. Se había caído la... Es que perdimos justo... Sí, te escucho. Perdimos justo cuando tu última idea se cortó tu conexión ahí en ese momento. Vale, que lo que estaba diciendo era que hay gente que apuesta por las slow science. Hay gente en este país que aplaude el hecho de que una revista se tarde un año en revisar un artículo. Y esa gente es la que a más le molesta que MDPI te publique un artículo un mes después que tú lo enviaste. Gracias, Luismi. ¿Alguien más se anima por ahí a participar? ¿Hacer alguna preguntilla? Encendido su micro, su cámara, por el chat. Bueno, pues... Bueno. Luismi, tampoco te queríamos hacer perder más tiempo, te dijimos en torno a una hora y en una hora hemos cumplido, tampoco queríamos que estuvieras aquí o que tendrás un montón de cosas que hacer, como tú mismo decías ahora con el cierre de curso, igual tienes que evaluar unos cuantos artículos también por medio hablando del tema y nada, darte las gracias porque nos hayas acompañado, igualmente a los que están en la sala, si se lo quieren decir a algún colega. Vamos a subir el webinar al canal de YouTube del Congreso por si alguien quiere verlo, por si les ha parecido interesante para que lo puedan compartir libremente. Te doy las gracias por aquí Tatiana, Alberto López, Jesús Segarro también del comité organizador. Bueno, te damos las gracias todos por este ratito que has compartido con nosotros. El agradecimiento es mío. Y nada, muchas gracias. Esperamos que vernos pronto presencialmente, ojalá, porque estos webinars tienen su parte positiva, su parte negativa. La positiva es que podemos reunirnos desde varias partes del mundo y la negativa es que no podemos interactuar presencialmente, ¿no? Que también aporta a veces mucho más. Entonces, nada, simplemente darte las gracias por habernos acompañado y porque hayas aceptado nuestra invitación, ¿vale? El agradecimiento es mío. Saludos a todos los asistentes, Jesús, Tatiana y a ti, Javi. Muchas gracias por moderar. Vale, gracias, Luismi. Hasta luego. Hasta luego, cuidaros. Cuidaos, gracias. Gracias a todos.